Bien, mis hermanos, pues esta noche vamos a estar hablando de un tema que se llama ingredientes del crecimiento espiritual. ¿Cómo se llama? Ingredientes del crecimiento espiritual. Así como un pastel lleva sus ingredientes, ¿verdad? Y los vas mezclando y al final te queda un rico pastel si lo supiste hacer, si le pusiste las porciones que decía, si no te equivocaste, ¿verdad? Ahí tienes tu pastel. Bien, también hay ingredientes para que tú y yo podamos crecer espiritualmente. Mira, si en algún momento tú has visto, ¿verdad? Algunas, ¿cómo se llaman? Anuncios donde ofrecen trabajos, ¿verdad? Alguna página esa como LinkedIn y otras, ¿verdad? Puedes encontrar a veces de repente una leyenda que dice: dentro de todos los requerimientos, dentro de todas las cosas que se ofrecen, hay uno que dice oportunidades de crecimiento u oportunidad de crecimiento, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que el ser humano está buscando, o tú y yo buscamos en un trabajo. Cuando tú y yo buscamos un trabajo, pues necesitamos que haya oportunidades de crecimiento, que haya oportunidades en las que tú puedas seguir aprendiendo, que tengas una estabilidad económica, ampliar también tus conocimientos, tu experiencia, un mejor salario, tener acceso también, ¿por qué no?, a responsabilidades también más altas y extender también tu área de influencia hacia otros, ¿no? Y a veces nos sentimos frustrados también cuando vemos que en nuestra vida laboral, precisamente, pues se queda estancada, ¿no? Dado que en la empresa tú no encuentras oportunidades de crecimiento, ¿no? En la organización no las encuentras. Inclusive hasta muchos ya no quieren esforzarse más, ¿no? Y aplican aquella de: hacen como que me pagan, hago como que trabajo, ¿no? Y sabes, a la vuelta del tiempo nos damos cuenta, ¿verdad? Varios años después o tiempo después nos damos cuenta que para que tú y yo podamos acceder a esas posiciones o a esas cosas que hablábamos en un principio, pues hay requisitos también, hay requerimientos que tú y yo tenemos que llenar. Por ejemplo, mayores conocimientos, hablar otro idioma, aprender a trabajar bajo presión, disponibilidad de tiempo, inclusive te dicen disponibilidad para viajar, para rolar turnos, ¿no? Y a veces hasta las propias empresas te ayudan, te apoyan para que tú puedas continuar tus estudios. En nuestra vida espiritual puede suceder también algo similar. Dios nos ha dado, mis hermanos, la capacidad a ti y a mí de crecer, pero algunos nos llegamos a sentir tan cómodos en nuestra vida espiritual con lo que tenemos hasta ahí, con lo que hemos hecho, que llegamos y caemos en una zona de confort. Ya no vamos más allá, ya no buscamos más allá, ya no nos esforzamos más allá. Sin embargo, mi hermano, es necesario que tú y yo podamos entender que como cristianos, tú y yo estamos obligados a dar la milla extra, la talla que se necesita, la medida, ¿verdad? Y no conformarnos con el nivel espiritual que hasta el día de hoy tú y yo hemos logrado o al que hemos llegado. Necesitamos seguir creciendo y para ello tenemos que ser diligentes también e intencionales en ello. Y mira, hay ciertos ingredientes, herramientas que Dios nos ha provisto, y estas herramientas nos van a llevar precisamente a niveles de crecimiento intelectual, de crecimiento espiritual, a niveles más altos de la búsqueda y de compromiso también con Dios. A veces no nos damos cuenta del lugar a donde el Señor nos quiere llevar. Él desea que tú y yo también nos desarrollemos esas habilidades, ¿verdad? Los dones que el Señor nos ha dado, que Él ha puesto también en nuestra mano, ¿verdad? Y que no nos contentemos con lo que hasta el día de hoy tú y yo hemos obtenido. Y mi hermano, esta noche vamos a ahondar en estos ingredientes que nos van a ayudar a tener un crecimiento exponencial en nuestra vida espiritual, si tú y yo los ponemos en marcha y aceptamos también el desafío que la palabra de Dios nos pide. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Si lo encuentras rápido, dices amén. Todavía no lo encuentran, ¿verdad? Ya lo encontramos por acá. Gracias, hermano. Usted sí
Sí se sabe los libros de la Biblia. Bien, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 al 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y velos contando, ¿no? A vuestra fe, número 1, virtud. A la virtud, número 2, conocimiento. Al conocimiento, número 3, dominio propio. Al dominio propio, número 4, paciencia. A la paciencia, número 5, piedad. A la piedad, número 6, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, número 7, amor. Pero además dice la palabra: porque si estas cosas están en vosotros y además, ¿verdad?, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, encontramos aquí 7 ingredientes que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. 7 ingredientes, ¿verdad? 7 características que cada cristiano, que todo cristiano debiera tener o debiera empezar a desarrollar en su vida. Y no es casualidad que sean 7, ¿verdad? Que es el número de la perfección. Hoy vamos a enfocarnos precisamente en el primero de ellos, en la virtud. Y si nos da tiempo, pues empezamos con el segundo, pero si no, vamos a quedarnos con el primero. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. En primer lugar, la Biblia, mi hermano, nos dice que tú y yo tenemos que poner toda nuestra diligencia. Ahora, esta palabra diligencia quiere decir rapidez, fervor, anhelo, cuidado. Es lo que tú y yo tenemos que poner. Lo contrario de esto sería ser negligente. Una persona diligente es aquella que trabaja con determinación, sin importar las situaciones que puedan generarse a su alrededor. Pedro además es enfático en esto. Dice: pon toda tu diligencia, no te conformes, entrégalo todo. No caigas en el error de aquellos que aplican la ley del menor esfuerzo. Lo que no me exige, lo que no me cuesta trabajo, la ley del copy-paste. Cuando te dejan un trabajo, ¿no? Y te dicen: ay, tienes que hacer un resumen, y busca esta información, y de repente, ya la encontré, copio y pego, y ni siquiera lo leo. Esa es la ley del menor esfuerzo. A eso no nos está llamando el Señor. Resúmenes de trabajos con inteligencia artificial. Porque ahora ya no, o sea, a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? En mis tiempos había 6 libros en el CCH. Y entonces cuando un maestro te dejaba un trabajo, tenías que salir corriendo para la biblioteca y al menos decirle a tu papá que hiciste el intento por sacar el libro, ¿no? Porque eran como 6 libros y ya los 6 libros ya los tenían ocupados a donde el maestro, este mismo maestro, daba clases, ¿no? Y ahora tenemos un mundo de información. Y ahora tú le dices a la inteligencia artificial, porque te piden un resumen, tus maestros: hazme un resumen del libro tal. Y te lo da. No manches. Hace unos días que platicaba con mi hijo, le digo: no, me decía mi hijo: no, es que te da todo. No, ¿cómo crees que te va todo? Sí, te da todo. Le digo: a ver, si le digo que me dé un resumen de una prédica, me lo da. A ver, dile. Y le digo: dame una prédica. No, otra. Y hermanos, me dio, casi me dio hasta la administración. Y yo así de: no manches. Pero ¿sabes qué? Digo, yo no dudo que alguien pueda ocupar eso para la prédica, pero entonces, ¿dónde queda el que tú y yo busquemos al Señor, o que un predicador busque del Señor, para que el Señor le revele a su vida lo que tiene que hablarle a su pueblo? Porque el Señor es el que te tiene que revelar lo que le tienes que hablar al pueblo, y no tiene que venir de un aparato. La ley del menor esfuerzo. Esta sí les va a doler, mis hermanos. La Biblia electrónica, hazme el favor. ¿Para qué me aprendo los libros de la Biblia? Si aquí ya nada más le pico y ni siquiera sé hasta dónde quedan, pero ahí voy. Génesis, Éxodo, Levítico. Ahí van de 5 en 5. De todas maneras no me lo sé, ¿qué le hago? ¿No te aprendes los libros de la Biblia? ¿No puede ser esto posible?
pon toda tu diligencia, dice la palabra de Dios. Pedro dice, pon toda tu diligencia. Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, pero ¿qué crees? No alcanza. Más el alma de los diligentes será prosperada. Pablo escribe a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura con diligencia. En 2 de Timoteo 2:15, Romanos 12:11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermanos, ¿por qué sería entonces tan importante poner toda diligencia en todo esto? ¿Por qué Pedro habla de ello? ¿Sabes? Porque las cosas de Dios no pueden ser dejadas para después. Es imperante fijar nuestra atención en ellas. Si nosotros postergamos esto, mi hermano, tú y yo estamos postergando el avance de nuestra vida espiritual. Estaremos teniendo una vida tibia, una vida estéril delante del Señor y delante de los hombres. La primera carta de Pedro se escribió hacia los años 62 al 64 de nuestra era. Y en esa época el emperador, ¿verdad?, Nerón, comenzó a perseguir a la iglesia. Empezó a exterminar a los cristianos. Y por eso Pedro hace este llamamiento en el primer capítulo de Pedro, de primera de Pedro. Si tú lo ves en la primera carta, dice que tenemos que vivir una vida santa. Enfatiza inclusive nuestra fe, que dice que es más preciosa que el oro. ¿Sabes? Porque ellos no sabían. Pedro por eso decía Pedro, pon toda tu diligencia en esto. ¿Por qué? Porque hay tanta persecución en este tiempo que no sabemos en qué momento te van a venir por ti, te van a llevar y te van a martirizar y te van a matar. Y debes de desarrollar tu fe, debes de desarrollar todo lo que el Señor te ha dado, porque en el momento en que vengan por ti, tienes que estar completamente conviccionado de quién eres y de quién es Cristo. Era la preocupación de Pedro. En la segunda carta, que fue escrita alrededor de 3 años después de la primera carta, en ella nuevamente el llamado de Pedro es a fortalecer y a crecer, a tener cuidado de los falsos maestros, a tener cuidado también de las falsas doctrinas, y por ello la premura de poner toda diligencia. Porque sabes, eran tiempos difíciles como los tiempos difíciles que el día de hoy tú y yo estamos viviendo. Tiempos en que no se sabía cuándo serían hallados y asesinados, y su vida debía estar preparada para defender su fe con todo su corazón. Por eso era necesario poner toda diligencia. Sabes, a mí me impactó los últimos bautizos que se bautizaron mis hijas ahí en ese momento. Pero yo me acuerdo, algo decía la pastora y tocó mi corazón. Y esta mañana le escribí, pastora, necesito que me mande esas líneas, porque yo las quiero decir en mi prédica. Me las mandó y me impactó porque dice, ella les decía cuando las estaba bautizando, ¿verdad? Bueno, nosotros los bautizamos porque ellos nos lo permitieron, pero antes de ello estaban orando por mis hijas y por toda la gente que se estaba bautizando, ¿verdad? Y les decía, ¿estás dispuesto a no volver atrás aunque tengas persecución? Y luego le hacían otra pregunta, ¿estás dispuesto a no negar a Cristo aunque te cueste la vida? ¿A qué estás dispuesto, mi hermano? Esa era la premura por la cual Pedro les decía, tienes que ser diligente, pon toda tu diligencia. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, añadid a vuestra fe virtud. Tú y yo ya creímos en el Señor, por fe tú y yo ya somos salvos, por la fe tú y yo ya fuimos también justificados, pero ahora es tiempo de desarrollar en tu vida la virtud. Ahora te quiero decir que todas estas características que señalamos, estas 7 características, ¿verdad? No es como que ya añadí a mi fe virtud, mañana ya terminé, mañana voy a añadir conocimiento, pasado mañana dominio. No, estas son cosas que se tienen que ir trabajando al mismo tiempo. Tienes que ir desarrollándote en todas las áreas al mismo tiempo.
No es como que ya terminé la tarea de hoy y mañana continúo con la de mañana y la próxima semana ya desarrollé el dominio propio y entonces me sigo. No, es imperante. No seamos negligentes en esto. Dice que la virtud viene del griego arete, así como los aretes que se ponen las mujeres, bueno, y algunos hombres. Arete. Y esta palabra griega quiere decir excelencia. Y cuando tú vas al diccionario y buscas la palabra excelencia, esta palabra dice que es calidad superior que presenta algo o alguien y que lo distingue de sus pares. Luego entonces el llamado que Jesús nos hace es hacer de una calidad superior tal que la gente a nuestro alrededor pueda ver una distinción al compararnos con otras personas. Excelencia, mi hermano, no es perfeccionismo. No es perfeccionismo. El perfeccionismo nos va a llevar a la frustración cuando no logramos un objetivo. La excelencia es un proceso que nos va a llevar a entender el camino por el que vamos a caminar, por el que vamos a estar, y nos va a llevar también a entender que vamos a tropezar en algún momento, pero que también vamos a aprender de nuestros errores, nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. El perfeccionismo nos lleva a pensar que somos mejores que otros. Yo soy perfecto. ¿Cómo se creían los fariseos? Eran el símbolo de la perfección. El perfeccionismo te lleva a pensar que eres mejor que otros porque tienes más habilidades, mejores habilidades, capacidades diferentes. El perfeccionismo nos va a llevar al orgullo, a la soberbia. Pero la excelencia nos hace ver que en el camino a ella, nuestro carácter y nuestra autodependencia tienen que ser rendidos a Cristo Jesús. El perfeccionismo forma gente religiosa. La excelencia forma personas con un corazón lleno de amor por la gente. Hermano Gabriel, entonces ya no te entendí. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia? El perfeccionismo siempre va a buscar llegar al 100%. Porque para el perfeccionismo el 100% es la perfección. Pero para la excelencia busca mejorar reiterativamente y da más del 100%. En otras palabras, la excelencia es la milla extra. La excelencia es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Por eso dice: añade a tu fe virtud. Añade a tu fe excelencia. El ejemplo más grande de excelencia nosotros lo podemos ver en Dios. Dios es un Dios de excelencia. Y tú y yo lo podemos ver inclusive desde la formación del mundo. No vemos nada que esté defectuoso. Tú puedes ver, ¿verdad?, un mar azul enorme. Tú puedes ver las bestias del campo. Tú puedes ver el azul en su esplendor. Puedes ver las estrellas, ¿verdad?, un cielo estrellado tan hermoso. Y hay excelencia en todo ello. Tanta excelencia que el Señor todavía decía, cada vez que terminaba algo decía: y vio Dios que era bueno. Porque yo no leo en mi Biblia y vio Dios que las cosas estaban más o menos, pero así las dejó, ¿no? O yo no veo a un Adán que de repente le haya dejado una pierna más larga que la otra. No. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de excelencia. El Señor Jesús en las bodas de Caná, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Él llega a la boda y de repente llega María y le dice: vino no tienen, ¿no? O sea, no le dijo que hiciera algo, nada más le dijo: vino no tienen. Y el Señor Jesús se levanta: a ver, llénenme estas tinajas, échenle agua. Y empiezan a llenarla de agua y entonces las transforma en vino. Pero ¿sabes qué? No era cualquier vino. A ver, llámenle al maestresala, al mayordomo.
Y llega y a ver, yo me las imagino, ¿no? Que le sirvieron su copa, su vino ahí en su copa. Y ya saben cómo le hacen, ¿no? Y el cuerpo ahí resbalando. Y después le probó. Oye, no manches, le dijo al novio. Bueno, no le dijo no manches, le dijo, a ver, tráiganme al novio para acá. Y llega el novio, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste el mejor vino para el final? Primero se da el buen vino, y ya que todos están hasta el cepillo, bueno, tampoco le dijo así, pero ya que están todos hasta el cepillo, entonces ahora sí ya le dan el vino más feo, porque pues ya, total, tomar o no tomar, al día siguiente se la curaban y se acabó. Dice, pero tú guardaste el mejor vino para el final. La excelencia, siempre la excelencia. Daniel era otra persona que también tenía excelencia en su vida. Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí la palabra superior se refiere a la palabra hebrea netzach, con J al final. Y esto significa brillar, ser principal, ser eminente, ser líder. O sea que Daniel era una persona brillante. Y solo para ejemplificar, Daniel permaneció leal a su fe a pesar de la presión que había en su entorno. Imagínate, ya salió un edicto, Daniel, ya salió un edicto, y si no nos postramos ante la estatua que hizo Nabucodonosor, ¿qué crees? Cuello. Y ahí va Daniel a orar. Y después no, que Daniel, ¿sabes qué? Que ahora ya mandaron a matar a todos los adivinos y a todos, a todo aquel que según hay en el espíritu de adivinación, porque el rey quiere que le adivinen el sueño, pero todo completito, que le digan hasta lo que soñó, y no hay quien lo haga. Y la presión. Y después el foso de los leones. No. ¿Cuánta presión tenía Daniel? Pero Daniel era una persona que buscaba siempre de Dios. Daniel permaneció leal a su fe a pesar de toda la presión que él tenía en su entorno. Ahora que llegamos de la pandemia, ¿verdad? Antes de irnos de pandemia, tú ya conocías a todo mundo, y después de que llegamos acá de la pandemia, no manches, nada más porque yo estaba aquí, pues si no hubiera dicho, ya vino el Señor y se los llevó. No entendieron, explícase lo que está al lado. O sea, toda la gente era nueva, era otra vez empezar a conocer. Pero ¿sabes qué? Había inclusive gente, digo, el mejor de los casos es que estuvieran en otra congre, pero el peor de los casos es que había gente que ya no iba ni a la congre. Conozco casos inclusive que hasta hoy, o sea, dicen, eso ya pasó de moda, Gabriel. Ya no tienes que irte a una iglesia. En la comodidad de tu sala haces el depósito, ahí mandas tus diezmos y tus ofrendas, y ahí recibes también la palabra. Daniel era un hombre de oración. ¿Cuánto tiempo y de qué calidad, verdad? Pasamos tiempos de oración con el Señor. Daniel era también un hombre de convicciones fuertes. ¿Qué tan fuertes son tus convicciones, mi hermano? Oye, me dijeron, Gabriel, que tú eres cristiano. No, la cristiana es mi esposa. Me quiere inculcar, pero yo no me dejo. ¿Qué tan fuertes son tus convicciones? ¿Eres de un espíritu superior o solamente te sientes superior? La excelencia, mi hermano, se va a reflejar en nosotros como lo hizo en personas de la talla de Moisés, de Esteban, de Pablo, de Noé, entre otros. Para terminar, mi hermano, la excelencia te lleva a la obediencia y a desarrollar carácter en tu vida.
La excelencia busca el consejo de Dios para la vida siempre. La excelencia, ¿verdad? Tú no te mueves por ti mismo, tampoco actúas en tus emociones. Pablo, ¿verdad? Pablo cuando cayó, ¿verdad? Y dice luego, cuando escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, ¿qué dice? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque la excelencia busca el consejo de Dios. Cada mañana cuando te levantes: Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Recibe el consejo del Señor y no actúes en tus propios consejos y en tu propio entendimiento. Moisés iba a ir a liberar al pueblo de Israel, y Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Y sabes la hermosura de nuestro Señor cuando el Señor le dice: Moisés, mi presencia va a ir contigo y yo te daré descanso. Hombres de excelencia que buscaban el consejo de Dios. Número 3, la excelencia me guía a amar a mi prójimo. ¿Sabes? Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice la palabra de Dios que él no dijo nada. Él lo único que dijo: no les imputes este pecado. Porque es fácil odiar, porque es fácil malver a un hermano que no te saludó, porque es más fácil, ¿verdad?, hablar atrás de la gente, porque es más fácil hacer lo que no es conveniente. Pero la excelencia te tiene que llevar a amar. La excelencia te guía a pedir perdón y a otorgarlo. Una persona de excelencia perdona porque ha entendido que él también ha sido perdonado. La excelencia se refleja en el dominio propio. ¿Cuántos están a cargo realmente de sus emociones? La excelencia te lleva a que en esos momentos en los que tú quieres explotar, en esos momentos en los que estás triste, que quieres llorar y todo, tienes ese dominio propio de ir, doblar rodilla, de si estás enojado, ¿verdad?, aguantarte como los hombres. Ya me van a decir machista. Aguantarte como cualquier ser humano. ¿Cuántos quieren que el Señor nos pueda guiar a la excelencia? Este es el primero de 7 virtudes, de 7 características que tú y yo tenemos que desarrollar. Cada vez que tú salgas de tu casa o que pienses: ya se me hizo tarde, acuérdate, has sido llamado a la excelencia. Tienes una cita, cúmplela, porque tú has sido llamado a la excelencia. No le hagas como aquellos que hacen la tarea. Les dejan la tarea 3 meses atrás y la última semana la empiezan a hacer. ¿Te imaginas el tipo de tarea que entregan? ¿Por qué para el mundo podemos entregar lo mejor? Porque nos van a dar una calificación. Cierra tus ojos. Hace 2000 años un hombre estaba clavado en una cruz, agonizante. No hizo nada para merecerlo, sino ser excelente en todos sus caminos, en enseñar la excelencia al hombre. Fue el sacrificio por excelencia para pagar los pecados de la humanidad. No hubo en él algo, ningún reproche.
ninguna mancha, ninguna mentira, pero se entregó por amor a ti y a mí. Señor, que ese sacrificio tan excelente no sea en vano, Padre. Señor, hoy tú nos estás llamando a la excelencia, Señor. Y Señor, hemos de reconocer que muchas veces no lo hacemos, Padre, que muchas veces no nos importa, inclusive, Señor. A veces pensamos o tenemos en nuestro pensamiento hacer y aplicar la ley del menor esfuerzo, Señor. Pero queremos ser cristianos de excelencia, Señor. Queremos desarrollar nuestra vida en la excelencia, Padre, porque es el ejemplo que tú nos has puesto. Tú quieres, Señor, que seamos personas de excelencia, que seamos cristianos de excelencia, que seamos hijos de excelencia, trabajadores de excelencia, Señor, profesionistas de excelencia, padres de excelencia. Y en cualquier rol que te encuentres, mi hermano, el Señor quiere que seas de excelencia, un mecánico de excelencia, un doctor de excelencia. Porque la excelencia nos va a llevar a dar más del 100%. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, desciende a nuestras vidas y convéncenos, Señor, de lo que estamos haciendo. Trae convicción, Señor. Que podamos desarrollar una excelencia, Señor, como Noé, que en un tiempo, en un mundo, Señor, donde estaba todo caído, donde había corrupción, Señor, él pudo entrar en el arca con su familia, Señor, y fueron los únicos que se salvaron. Que podamos ser con una excelencia, Señor, de Daniel, Padre. Que a pesar, Señor, de las circunstancias a su alrededor, su convicción nunca cambió, Padre. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre. Que podamos cambiar quienes somos para ser tan excelentes como tú, Señor, para seguir tus pasos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.